Kaixo eta ongi etorri a los podcasts de BBK Topa Escola. Somos Intergeneracionalidad, y este es un proyecto impulsado por BBK Fundasioa con el objetivo de fomentar y fortalecer las relaciones intergeneracionales en Vizcaya. Esta línea de trabajo, co-desarrollada con vosotras, las entidades, busca facilitar la puesta en marcha de prácticas intergeneracionales significativas que fortalezcan la cohesión social, la innovación y el desarrollo equitativo y sostenible de todas las personas. Hoy compartimos un caso práctico inspirador, que nos permitirá aprender, reflexionar y descubrir nuevas formas de mejorar nuestras propias prácticas. BBK Topa, belaunaldiak konektatzen. Hola, ¿qué tal estás? Este es el podcast de BBK Topa Escola, un espacio que te ofrece herramientas y recursos prácticos para aprender sobre intergeneracionalidad en Vizcaya. Te damos la bienvenida Machalena Casuso y Eleonora Barone de Mimo, una consultora de innovación intergeneracional que te va a acompañar en la sesión de hoy, acompañadas de Idoia Igartua, directora académica de las aulas de la experiencia de la Universidad del País Vasco. Encantada de saludarte, Idoia. Lo mismo, y agradecidas también por la oportunidad. Hoy, para empezar el podcast, como estamos haciendo con el resto de organizaciones con las que nos estamos reuniendo, nos gustaría que nos contaras muy brevemente qué son las aulas de la experiencia de la Universidad del País Vasco. Cuéntanos un poco. Pues es un proyecto universitario, en este caso de la Universidad del País Vasco, que está dirigido a posibilitar formación universitaria humanista a personas mayores de 55 años que estuvieran ya en una situación laboral no activa permanente, o bien porque han terminado con ese recorrido o porque durante su vida se han dedicado a tareas de cuidado. Es un proyecto universitario formativo en ciencias humanas para un colectivo muy concreto por razón de edad. Es muy interesante pensar que hay proyectos de este tipo en la universidad. ¿Y por qué te animas al podcast de BBK Topa Escola? Cuéntanos qué proyecto intergeneracional o qué inquietud intergeneracional tenéis entre manos. Bueno, como decía al principio, es un proyecto universitario en la Universidad del País Vasco y ya eso de por sí la propia universidad acoge en su seno alumnado de edades muy diversas, ¿no? De generaciones muy diversas. En nuestro caso, por nuestra ubicación en un edificio concreto en el casco viejo de Bilbao, las posibilidades de esas siquiera no relaciones, incluso de contacto entre generaciones más jóvenes y el alumnado de las aulas es más complejo, es más difícil. Y nuestra intención, nuestro interés es posibilitarlo, fomentarlo, ¿no? Posibilitar que haya espacios de encuentro, de intercambio, de compartir experiencias, de generar relaciones entre alumnado siquiera de la Universidad del País Vasco, sí, diferente por la edad, pero que comparten una inquietud formativa. Y esa es un poco nuestra reflexión, ¿no? Y participar aquí es, bueno, participamos en la escuela que trasladasteis, que nos resultó de utilidad también para cuestionar qué entendíamos por intergeneracionalidad y ver cómo podríamos mejorar, y si esta participación en este podcast contribuye a esa reflexión compartida o a pensar en alto, pues estupendo. Encantada de saludarte, Idoia. Has mencionado 3 claves que creo que son muy relevantes a la hora de hablar de intergeneracionalidad. Lo primero que has mencionado es que queríais propiciar como un contacto, ¿no? Entonces, me parece como relevante que recordemos que para pasar de ambientes multigeneracionales, que significa lugares donde confluyen, digamos, personas de diferentes generaciones, hacia entornos donde estas generaciones comparten y conviven, lo que has mencionado también, hace falta como un primer contacto, ¿no? Entonces es como cómo propiciar ese espacio de convivencia que has mencionado, ese espacio de encuentro para generar relaciones. Y estas 2 claves como que son las principales para ir transitando de lugares diversos a digamos, lugares donde esta convivencia sea rica, se genere comunidad y tenga un propósito, una intención, que también has mencionado con la palabra inquietud, ¿no? Entonces, me gustaría como preguntarte de qué forma o cómo habéis imaginado generar esos encuentros o generar ese contacto, si puedes especificar un poquito más para que entremos, digamos, ya en materia.
Bueno, las ideas que hemos ido barajando es que efectivamente en estos momentos los lugares son diversos donde confluye el alumnado más joven y el alumnado de las aulas. No hay espacios donde siquiera se comparta físicamente ese espacio. Entonces era propiciando, o sea, impulsando como universidad iniciativas, programas que estuvieran destinados a todo el alumnado, o sea, tratando de generar eso, programas o iniciativas que recabaran el interés de un alumnado diverso para que primero compartamos un espacio físico y desde esa participación sostenida en el tiempo se puedan generar relaciones entre alumnado también diverso. Podían ser, las opciones que hemos barajado eran, algunas pueden ser actividades que pueden ser académicas, desde charlas, conferencias que puedan dar un alumnado u otra de presentación de trabajos académicos, actividades también que pueden ser culturales, también relacionadas con la academia, pues exposiciones que se puedan realizar desde la actividad que desarrollamos en este centro y en otros centros compartidas para poner en valor el trabajo que se están haciendo en otras partes, conocerlo y acercarte, entendiendo que puede haber muchos intereses comunes y podría surgir espacios como de mentoría recíproca. Y luego también espacios que pudieran ser de disfrute, actividades lúdicas de disfrute, identificando cuáles pueden ser esos ámbitos compartidos de disfrute, sean actividades al aire libre o sean culturales, y también convivenciales, ¿no? Si puede resultar beneficioso para ambas partes, al alumnado joven que igual necesita una alternativa de vivienda en el entorno y un alumnado de mayor edad que dispone quizá de ese espacio y que la posibilidad de compartirlo con una persona más joven y convivir con ella identifica que le puede resultar beneficioso en ese sentido, ¿no? De tener una convivencia con una persona más joven, y a la persona más joven no solo que te ofrezcan un espacio convivencial, sino también esa aproximación a una persona de una generación distinta a la tuya, pero de la que puedes aprender mucho y a la que puedes enseñar mucho. Aquí me surge, escuchándote, otra reflexión que tiene que ver con una de las dimensiones también importantes de la intergeneracionalidad, que es la que, digamos, nos invita a poder incluir las personas a las que estamos pensando para el diseño de los proyectos justo en el diseño y la planificación, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿de qué manera esas actividades que vais imaginando estáis pudiendo co-crearlas, explorarlas, investigarlas con las propias personas, tanto jóvenes como mayores? Bueno, pues ese es un reto muy, muy importante, porque lo que hemos detectado también es que en general, o sea, yo creo que ya es una cuestión transversal, intergeneracional, la percepción que tenemos es que nos gusta en general disfrutar de actividades ya programadas, pero nos cuesta más hacer el esfuerzo de participar en su diseño y su desarrollo. Esa es nuestra realidad también en las aulas de la experiencia en estos 25 años que lleva en marcha. Las primeras generaciones impulsaron, o sea, surgió de ellas el desarrollar distintas iniciativas, constituirse como asociación, desarrollar su propia programación, desarrollar proyectos complementarios, como podía ser, pues por ejemplo, estoy pensando en un cineclub que tenemos en las aulas y demás, pero vamos constatando que según van transcurriendo los años, cuando esas personas que inicialmente tomaron ese impulso, pues por razón de cansancio o de acumulación de tiempo, quieren pasar el testigo, encontramos serias dificultades cuando no hay posibilidad a que nadie lo recoja. Eso desde la experiencia de las aulas, y por lo que nos dicen compañeros y compañeras que están en contacto con un alumnado, si quieres, más convencional, entendiendo aportar a la gente que está haciendo un título oficial, con una vocación profesionalizante, esa misma dificultad existe. O sea, igual sí de participar en actividades que ya están dadas, pero no tanto en coparticipar en el diseño y en el desarrollo. O sea, la vocación es que sea así, o sea, que coparticipen en el diseño para que la programación también sea respetuosa con los intereses de las propias personas y fomentar también una ciudadanía activa, ¿no? Y responsable en las actividades que se están desarrollando, pero
pues tenemos dificultad seria de conseguir eso. Entiendo y realmente sí, lo estamos experimentando en varios entornos nosotras también. Para eso creo que podría ser interesante, es cierto que hay que disponer de recursos o de tiempo por lo menos, pero podría ser interesante, que no sé si lo estáis haciendo ya, identificar por un lado personas líderes naturales que en cualquier entorno formativo sean las que más participan, más preguntan, más se involucran. Y por otro lado, identificar cuáles son los arquetipos del resto de las personas, ¿no? Como reevaluar o rediseñar o tener en cuenta, digamos, cómo ha ido evolucionando cómo han ido evolucionando los perfiles de las personas que os acompañan en esas formaciones o en esos espacios profesionales o formativos para identificar los nuevos arquetipos. Entonces, a partir de allí, sería suficiente con hacer unas entrevistas pequeñas, estructuradas, con las representantes de esos arquetipos, ¿no? En lugar de imaginándonos queremos hacer un proceso participativo más amplio o un cuestionario más amplio, todo esto, como que escuchándote me doy cuenta de que quizás hay una cuestión allí que es difícil de alcanzar, pero si identificáramos los arquetipos de los perfiles que están con nosotras en las formaciones, podríamos seleccionar personas que pueden tener diferentes edades, por supuesto, diferentes formaciones, diferentes características, pero que juntas tengan como sea un arquetipo por motivación, necesidad, que lo que esté estudiando, etcétera, constituye un arquetipo que en diseño se llama así, pero para, digamos, aglutinar personas diversas alrededor de motivaciones y objetivos, ¿no? Vitales y profesionales. Y así reduciríais la necesidad de estar llegando a muchísima gente y podríais estar haciendo como entrevistas pequeñas para contrastar y validar y co-crear itinerarios concretos, ¿no? Antes de hacer el gran proceso participativo, que es lo que siempre estamos imaginando, entiendo. Pero tenía otra pregunta que estaba como en la recámara, que es cuando has mencionado la dificultad del espacio físico. Al principio me ha parecido entender que había una dificultad, digamos, de espacio físico, con lo cual estabais imaginando incluso, bueno, diferentes tipos de actividades, incluidas charlas o mentorías, más allá de la convivencia, ¿no? Entonces, no sé si puedes explorar un poco este tema para ver cómo sin espacio físico o con un espacio físico con unas capacidades limitadas, no me cuadraba con el resto de actividades que has mencionado, ¿no? O no sé. Bueno, o sea, el centro donde desarrollamos nuestra actividad, las aulas de la experiencia, es un centro que os digo que está en el casco viejo y está alejado del resto de centros universitarios. El centro como tal sí tiene capacidad física de albergar estas iniciativas. Es verdad que limitado, o sea, en periodos que no sean de horario lectivo, pero tiene esa capacidad física. Una primera idea nos parece, viendo un poco por lo menos cuál ha sido la respuesta del alumnado hasta la fecha, es tratar de primero acoger nosotros esas actividades para siquiera desde, no sé, provocar, ¿no? O sea, conocer en un ámbito que te resulta familiar y te resulta cómodo al que vas, tener acceso a esas actividades académicas que os decía, ¿no? Sean charlas, sean conferencias, sean exposiciones, sean talleres, sean lo que fuera. Pero no solo se limita a eso, afortunadamente también la universidad dispone de otros espacios físicos donde bien residenciales, estoy pensando en colegios mayores, donde hay un alumnado también especialmente participativo, hemos identificado con respecto del alumnado global, el alumnado que se encuentra viviendo en colegios mayores o en residencias universitarias, cuando no el propio campus tiene capacidad de absorber otras actividades. De hecho, ya lo hacemos, es decir, de las actividades que decía al principio, por ejemplo, Cineforum, es una actividad que no se desarrolla aquí, se desarrolla en otro centro que gestiona la Universidad del País Vasco, también en Bilbao, ¿no? Y es el alumnado el que se desplaza. O sea, espacios físicos existen donde poder desarrollarlo, aparte del nuestro, que también hay otros espacios físicos. O sea, no es esa tanto la dificultad donde albergar las posibles actividades, sino cómo generar ese interés para que las personas se animen siquiera a explorarlo, si no es a codiseñarlo, siquiera a explorarlo, ¿no? Y desde ahí poder experimentar por lo menos esa interacción, ¿no? Compartir un espacio físico como primera manera y igual compartir de manera sostenida y con actividades que sean de mutuo interés, poder generar relaciones.
Sí, entiendo. Entonces, escuchándote, también me ha conectado con otra posibilidad que seguramente estáis explorando, ya que has comentado que no es tanto el dónde albergar, ¿no? Entonces, es cómo hacer red con las demás entidades de la vecindad de donde estéis para involucrar esas entidades en vuestro propio propósito, explorar si hay un objetivo conjunto de crear de generar esta convivencia o esos espacios de convivencia para, de esta forma, digamos, que las personas entran y salgan de espacios en red, ¿no? De alguna forma. Esto se me ocurría. Y por el otro lado, incido en la característica del arquetipo, porque creo que hay un riesgo que estamos como verificando, explorando o viendo en muchas entidades, incluido en nuestros proyectos, que es lo de intentar propiciar muchas actividades para ver si somos capaces de resolver o responder a las necesidades de personas muy diversas, ¿no? Pero entonces así es un riesgo que primero tiene que ver con capacidad limitada de recursos, que siempre son limitados, aunque sean ingentes, y segundo, como de perdernos en el foco de cuál es el propósito original, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en vuestro caso, que no sé si es factible, pero lo menciono por si acaso, una evaluación respecto a cuál es la población principal de ambos lados, digamos, de la universidad de experiencia, pero también de otras características interesantes que hagan que haya un interés o que pueda haber un interés de parte de personas jóvenes que están empezando en universidad, si hacemos una evaluación de cuál es la población, digamos, en la demografía, ¿no? De estas dos líneas de trabajo, podríamos identificar puntos en común para reincidir en la intención del proyecto. O sea, al final la intergeneracionalidad quiere ser una herramienta y no quiere ser el fin. Entonces, una de las características principales es identificar un reto que quieras resolver, un reto principal para enderezar o diseñar todas las charlas, las mentorías, las convivencias y los espacios alrededor de un objetivo que sea pequeño y que luego vais a hacer proyectos pilotos para evaluarlos, ¿no? Entonces, cómo embeber la evaluación desde el principio, partiendo del análisis de la población diana que tenéis. No sé si esto te conecta con algo de lo que estáis trabajando. Bueno, una de las cuestiones que exploramos, que corrígeme si puedo ir en esa línea, si te entiendo bien, era con esta iniciativa, por ejemplo, que tenemos, que os decía, de Cineforum, ¿no? Que se programa una película de corte social todos los meses para una película que el objetivo es trabajar sobre el cine como una herramienta de expresión artística, pero también como una herramienta de reflexión de una cuestión social. Y hay una tertulia. Tenemos dificultades para llevarla a cabo porque ya no tenemos personas voluntarias que las quieren hacer, y entonces como centro nos planteamos el seguir nosotros haciéndolo con algún profesorado. Y bueno, pues haciendo de la necesidad virtud nos planteamos, porque sabíamos que también había un interés o hay una iniciativa en un colegio mayor cercano, ¿no? Por parte de las estudiantes más jóvenes que residen allí, ¿no? También desarrollan un pequeño cineforum, agrupar, o sea, rescatar ese interés común y que la programación de las películas que se vayan a emitir y la dinamización de las tertulias o de los debates posteriores fuera compartida entre alumnado más joven de esa residencia y alumnado de las aulas de la experiencia, porque entendíamos con ello que, primero, seguramente la selección de las películas puede que varíe, eso permite a ambas, ¿no? a las distintas generaciones que participan, abrirse quizá a unas películas que desconocían, unas temáticas que desconocían, o que aun conociendo puedan tener opiniones diversas o complementarias, que el compartirlas puede resultar enriquecedor para todas las partes, ¿no? O sea, si trascendemos de lo que es una perspectiva igual más compacta a otras diversas también alternativas, pues pensamos que puede ser algo positivo. O sea, es como una primera iniciativa que estamos explorando a ver si la podemos llevar a cabo este próximo curso. No con esa interiorización de vamos a buscar el arquetipo, sino, oye, tenemos esto, tenemos dificultad, pues yo tengo también tal, pues podríamos igual hacer algo compartido. Desde ahí, pues que surjan debates más ricos
por lo menos más plurales, y que hay un acercamiento a cuál es la sensibilidad o cuál es la perspectiva ante un tema de personas de distintas generaciones. Total, digamos que una primera parte es desde luego la posibilidad de abrir esos espacios de diálogo, con lo cual incluso que podáis abrirlos con charlas, con mentorías, con cineforums y eso, va generando en todo caso una cultura, ¿no? de una tendencia hacia una cultura de la cohesión y de la intergeneracionalidad. Y por el otro lado, lo que mencionaba era cómo identificar qué es lo que tienen en común o qué es lo que pueden tener en común las personas con las que estáis imaginando trabajar, o qué es lo que no tienen nada en común, o sea, para como identificar cuáles son los puntos de contacto que a ellos y ellas les interesaría explorar, ¿no? Por nuestra experiencia, digamos que el hecho de querer trabajar y fomentar unas relaciones es eficaz a partir de un proyecto común, ¿no? O sea, generar un equipo, o sea, la diferencia entre un grupo y un equipo es que un grupo bueno, una bolsa, digamos, de personas diversas, mientras que un equipo tiene un fin, un propósito común, lo han establecido juntos, han establecido cómo quieren comunicarse y toda una serie de cosas que hace que remen, digamos, en la misma dirección. Entonces, generar, digamos, estas relaciones sin un vehículo es complejo, porque creo que por las dos partes, como si fuera bottom-up o top-down, por las dos partes nos podemos acercar a esa intención, ¿no? Entonces, si tenéis la capacidad de hacer charlas, mentorías y etcétera, estupendo. De otra parte, como la invitación es cómo identificáis un solo punto, digamos, donde queréis realmente incidir y generar impacto en esa comunidad a partir de un pequeño proyecto piloto donde tenéis que contrastar con algunas de las personas que quieren estar con vosotros para resolver, no sé, pues en la plaza de delante del centro no está bien acondicionada y no es una plaza de encuentro intergeneracional, me lo invento. Cualquier cosa que digamos que tenga sentido con vuestra población y que se decida que este es el impacto que se quiere dar ese año, porque a lo mejor el año siguiente pues es otro, pero sería como la intención de empezar un proyecto piloto pequeño alrededor de actividades que estéis pensando, pero un proyecto piloto con un objetivo muy concreto con el que podáis seleccionar la gente y antes hablar con algunas para diseñar, ¿no? este pequeño proceso. No es un objetivo pequeño. El objetivo fundamental también es que la experiencia del paso por un programa académico, sea en un título oficial o en un título no oficial como es el de las aulas de la experiencia, sea más que una experiencia individual. Sea una experiencia también colectiva, ¿no? O sea, que tenga a escalar su impacto social, que genere transformación, que aumente, o sea, que fomente una mayor cohesión social, que fomente una mayor capacidad crítica y también que igual que recibimos, ¿no?, esa formación, que también seamos agentes transmisores de lo que hemos recibido. Y esa es un poco la inquietud. ¿Cómo hacerlo? Pues todavía estamos empezando con la reflexión, hay mucho que aprender. O sea, informalmente detectamos que sí hay una transferencia, pero creemos que esa transferencia puede ser mayor y entonces transitar de ser receptores de una formación a ser agentes activos, ¿no? Que también nos impliquemos, que identifiquemos necesidades, que desarrollemos programas y desde la administración pública, en este caso la Universidad del País Vasco, el poder apoyar en ese sentido. Y del ámbito intergeneracional, porque detectamos quizá que hay como una cierta distancia, no más allá de las relaciones familiares, distancia entre los intereses y las inquietudes y las reflexiones de una parte y otra. Y cuando tratas con ambas partes ves que hay muchas inquietudes que pueden ser compartidas e intereses también. Entonces, ¿cómo conseguirlo, ¿no? Generando esa cohesión social, que independientemente de a qué generación o línea de generación que pertenezca, hay muchas cosas que nos unen y que el beneficio puede ser común. Identificar ese arquetipo es complejo. Hasta ahora lo hemos encontrado en intereses compartidos relacionados, intereses culturales compartidos, como puede ser el cine o otras expresiones artísticas. O un interés compartido podría ser el de
el de una vivienda, ¿no? El de dar una respuesta a una vivienda o para una persona, a veces nos encontramos también con personas que desearían tener mayor compañía en sus propias casas o que necesitarían de un apoyo en casa. Bueno, no lo sé. O sea, eso es un trabajo por hacer y estoy también con vosotras la necesidad de no atomizar 40.000 cosas que luego no tengan ninguna repercusión y empezar igual con una bien pensada, bien estructurada y ir viendo cómo hacerlo. Claro, porque se me ocurre, digamos, que tenéis como dos círculos de influencias diferentes. Uno son las actividades grandes que has mencionado, que van haciendo esta cultura, ¿no? De contacto, de interacción, de colaboración. Y otro sería como identificar un pequeño proyecto piloto con un objetivo de impacto muy claro, en donde las personas se pueden ir juntando, ¿no? Pero otra cosa que escuchándote se me ocurría era cómo el mismo equipo, vosotras, digamos, vosotros que estáis generando este proyecto, ¿cómo podríais convertiros en un equipo intergeneracional? ¿De qué forma os estáis relacionando entre las personas que estáis, digamos, de dirección o no sé en qué rol, digamos, ¿no? De este rol de diseño, de coordinación y liderazgo de todo este programa? ¿De qué manera os estáis formando, os estáis conversando, estáis generando este consenso respecto a dónde os gustaría, cómo os gustaría medir ese impacto y por dónde os gustaría empezar? Allí, por ejemplo, sería incluso un paso atrás antes de estar diseñando las actividades para terceros, pensar en generar un equipo intergeneracional interno a la universidad. Compartiendo recursos, compartiendo formaciones, compartiendo diálogos, compartiendo recurrentemente, digamos, intenciones de cómo queremos generar este impacto. Y también la otra pregunta, sino que me surgía, es de qué manera os estáis relacionando con las personas que son las receptoras o las protagonistas, digamos, de estos programas, ¿no? Tanto de la Universidad de la Experiencia como de la juventud que está en otros programas. ¿De qué forma mantenéis el contacto? ¿Tenéis una relación o cuál es la manera de contactar con esas personas, digamos? Porque ahí está otra clave de acercarnos o mejorar esta relación para ver de qué forma pueden co-crear con nosotras, ¿no? A ver si he entendido bien. La primera parte que tiene que ver con la organización, entiendo que ha ido por ahí, a nivel formativo o de reflexivo y demás. Yo voy a hablar desde mí. Yo creo que nos hace falta también compartir un vocabulario común. No sé si todos entendemos por lo mismo cuando estamos hablando de intergeneracionalidad. Para mí sí fue revelador cuando estuve en la formación que recibí, cuestionar algunos conceptos que yo tenía de lo que era intergeneracionalidad, ¿no? Más allá de que igual más limitados a compartir un espacio sin ir más allá. Entonces, yo creo que ahí hay un ámbito de mejora en la propia organización. O sea, los agentes involucrados o por lo menos con capacidad o con interés por desarrollar o impulsar una intergeneracionalidad como transversal en la universidad, compartir espacios y compartir siquiera vocabulario o perspectiva. Y luego, con respecto a lo que son las personas o la comunidad que integra las aulas de la experiencia, os puedo hablar más de las aulas de la experiencia. Yo creo que hay una relación casi diaria. Quiero decir, además de los espacios formales que se mantienen reuniones con los representantes de todo el colectivo, que son los delegados y delegadas de clases, se hacen reuniones en ambos cuatrimestres, hay contactos informales diarios, porque te ves, porque te vienen al despacho, porque te comentan, porque te diriges a ellos, oye, que ha salido este programa o esta, yo qué sé, formación alternativa, si os queréis participar, o ellos también o ellas vienen y te transmiten una inquietud, un ámbito de mejora. En ese sentido, la comunicación creo que es fluida, seguro que mejorable, pero es fluida. Yo creo que yo siento al alumnado cercano en el sentido para dirigirme en cualquier momento y me gustaría pensar que también el alumnado cuando tiene cualquier cosa, más allá de los espacios formales, también tienen la puesta del despacho, el propio centro está abierta y por aquí pasa diariamente un montón de gente. Pero seguramente también mejorable. No hemos hablado directamente sobre cuestiones intergeneracionales ni por parte del alumnado se ha hecho una demanda en ese sentido, por lo menos en el alumnado de las aulas. No es una inquietud que al menos haya
verbalizado por parte del alumnado, creo en general de toda la universidad. Lo que tiene que ver más con los equipos de dirección de la universidad que se ha planteado esa inquietud. Claro, bueno, has mencionado una cosa muy importante respecto a la mejora interna de alinearse en el vocabulario, en la perspectiva. Creo que esto es fundamental para saber de qué forma nos gustaría, ¿no?, liderar este proyecto y que hubiera un poco más de consenso y de alineación interna. Pero luego, qué interesante que estéis tan cercanos del alumnado de la Universidad de la Experiencia. Como recomendación o invitación o sugerencia, creo que, como bien dices, la intergeneracionalidad no se entiende del todo porque se piensa que tiene que ver con la edad, mientras precisamente cualquier proyecto intergeneracional desafía el edadismo o la discriminación por edad, con lo cual hay que ir completamente fuera del catálogo de mayor y joven por franja de nacimiento. Pero entonces, como sugerencia, invitaría al equipo de dirección, a vuestro equipo, a acercarse o proponer, por ejemplo, primero consensuarlo a nivel interno, pero segundo, proponerlo al alumnado una manera de cómo podríamos proponer, por ejemplo, un proyecto para la mejora de transferencia de conocimiento. O sea, hablar de temas que generen impacto en vuestra comunidad que no tengan que ver con intergeneracionalidad, donde la intergeneracionalidad sea una herramienta que vosotras utilicéis a la hora de generar consenso, seleccionar a las personas, etcétera, etcétera, pero donde para promover el consenso de cara al alumnado se traten temas que a ellos y a ellas les resulten de impacto o que quieran mejorar en sus vidas, o que tengan una inquietud, o sea, igual que el cambio climático, que incluso podría ser un tema. ¿Cuál sería un tema, digamos, que les parecería suficientemente relevante para pensar a un proyecto cross, digamos, transversal, para la mejora de la transferencia de conocimiento, la educación, el aprendizaje? O sea, un tema central que para la universidad es muy impactante. Para mí esto sería como una fórmula de enfocaros a un objetivo con mucho impacto para vosotras, donde la intergeneracionalidad de verdad funciona como herramienta y no como fin. Porque no sirve mezclar gente por edad, es como, bueno, no, sería más bien, es exacto, crear un sistema consensuado, un objetivo, una intención específica para generar un impacto y una transformación en vuestra comunidad. Entonces, lo primero hay que consensuar a nivel interno, pero contrastar a nivel externo de cuál sería algo que le falta a esa comunidad de aprendizaje, ¿no? O que le gustaría impactar de manera diferente. ¿Cuál es una fórmula para obviar un problema que es recurrente que tenemos en esta disciplina? Yo creo que no sé si tienes alguna pregunta. Por mi parte, no, de lo que estamos hablando no es más, estamos como en un estadio anterior de reflexión, primero de compartir un marco de partida común y hacer ese análisis, ¿no? De dónde queremos, qué es lo que queremos trabajar, con quién y de qué manera. De cara a lo que dices, otra propuesta y otra posibilidad es muy interesante que podáis trabajar exactamente lo que acabas de decir, un marco estratégico para introducir la intergeneracionalidad en vuestras líneas de actuación, y ahí tendríais que hacer entrevistas, grupos focales, bueno, pequeñas acciones, aunque muy pequeñas y hay recursos limitados, pero para no es escabalar toda la planificación, pero sí que es interesante alinear qué se entiende por intergeneracionalidad a nivel interno a partir de una reflexión que tenga que ver con otras cosas, que son las vuestras, vuestro lenguaje, cuáles son vuestras líneas, cuáles son vuestros documentos, cómo se trabaja la cohesión y la colaboración, y todo esto podría ser un trabajo fantástico que dé pie luego a aterrizar en cada una de las líneas acciones concretas. Yo creo que podríamos cerrar haciendo una pequeña recapitulación, a ver si lo conseguimos. Creo que lo primero que ha salido es que un espacio físico es importantísimo a la hora de promover relaciones beneficiosas entre generaciones. Entonces hemos empezado a hablar de posibilidades de generar espacios de convivencia, pero que también esos espacios podían darse en red, o sea, ampliando y amplificando el espacio físico de la universidad para salir al barrio y al distrito, cosa que me ha parecido muy interesante, y de qué forma en ese caso la invitación sería
cómo nos estamos relacionando con las entidades de nuestro alrededor y cómo las estamos involucrando en esa co-creación. Sería como el objetivo. Y luego, la otra invitación que tú misma has mencionado es cómo reducir o tener en cuenta el número suficiente de actividades, pero no hacerte más con la intención de abarcar toda la población, sino que identificar necesidades es una de las posibilidades para explorar cuáles son esos puntos de contacto entre las generaciones diferentes, porque otra vez mencionamos que lo principal es promover esas relaciones y lo segundo es identificar generaciones de experiencias y de conocimiento y allí ir más allá de la edad en la otra invitación. Entonces habíamos identificado como 2 círculos, uno más amplio donde abarcáis charlas, mentorías, espacios de convivencia, incluso de viviendas compartidas, como espacio más amplio, y un espacio más pequeño para, en segunda fase, por promover un proyecto piloto que incida específicamente en algo que quisierais transformar de vuestra comunidad. Entonces ha aparecido la importancia de trabajar a nivel interno, el compromiso, la alineación al vocabulario, la perspectiva desde un punto de vista intergeneracional, ha aparecido el marco estratégico como otra oportunidad y ha aparecido también la cercanía que tenéis con la comunidad de alumnado de la Universidad de la Experiencia y la posibilidad entonces de rescatar y acercarse preguntando específicamente, más allá de la intergeneracionalidad, algo que les genere valor o les genere interés para poder diseñar ese proyecto piloto en segunda fase. Entonces yo creo que con esto me quedo muy contenta. Entonces nada, darte las gracias a Idoia. Y a vosotras por el espacio y por la oportunidad. Y podemos cerrar con eso. Siempre invitándoos a seguir el resto de los podcasts que estarán disponibles o encuentras disponibles en el espacio de BBK Topa Escola y que completan otros aspectos de la mano de otras organizaciones de Vizcaya. Así que os invitamos a seguirnos y a seguir las otras charlas a vuestra disposición. Intergeneracionalidad, una palabra tan larga como los beneficios que ofrece. BBK Topa, conectando generaciones.